vamos por un buen camino. Y es importante poder compartir las experiencias que todos vamos teniendo en los diferentes ámbitos. En esta oportunidad a mí me toca hablar de la importancia del counseling laboral dentro del sector agropecuario y el sector rural. Mi experiencia está más dentro de lo que es el ámbito agropecuario más que el rural, lo que no implica que en el rural no haya posibilidades de trabajar, porque también es un ámbito que ha crecido mucho y se ha profesionalizado mucho, ¿sí? Yo empecé, mi especialización es en el lenguaje no verbal, que es a partir de la herramienta con la cual me empecé a dar a conocer dentro de la empresa en la que trabajo, hace 20 años, 22 años, no más, 30 años que trabajo en el sector agropecuario y 22 en esta empresa. La verdad es que el sector agropecuario es un sector bastante particular, es un sector muy conservador, donde incluso todo lo que tiene que ver con la figura de lo que es el valor humano, capital humano, como ahí se llama, estaba como valorado desde otro lugar. O sea, dentro de lo que es la concepción de los modelos organizacionales, el sector agropecuario siempre estuvo parado en lo que se denomina el modelo de custodia, ¿no? Ese modelo que tiene que ver con tratar de que el empleado esté bien o que el colaborador esté bien a partir de lo económico, ¿sí? Era la herramienta principal como para que la gente esté bien, esté segura y esté tranquila. Dejando de lado otras cuestiones que tienen que ver con la valoración humana, digo, ¿no? No quiero decir que no se lo valore, pero se lo valora desde ese lugar. Yo el otro día hablaba con uno de los asesores que tenemos en la empresa y le decía que uno de los cambios que se ha generado en este nuevo modelo es que antiguamente en la empresa se preguntaba cuánto necesitas, ¿sí? Y hoy, además de preguntar cuánto necesitas, se pregunta cómo te sentís, ¿no? Y el cómo te sentís cambia muchísimo, porque la persona tiene una necesidad importantísima de reconocimiento y de valoración como ser humano. Entonces, apuntamos a eso. Yo hace muchos años que le decía cómo estoy, y hace muchos años que trabajo como para lograr cierta entidad de nuestra profesión dentro del ámbito, y con mucho esfuerzo y con muchas ganas, la verdad que lo he logrado. Entonces, por eso, en esta oportunidad quería compartir con ustedes cuáles son aquellas cosas que fui haciendo, que estoy haciendo, que están estrechamente relacionadas con nuestra profesión. Por supuesto, con mucha satisfacción y mucha gratificación de haber logrado el objetivo, ante situaciones que muchas veces se me han cerrado puertas, en las que me he angustiado, en las que, a pesar del no, encontraba en el no una posibilidad de seguir adelante para lograr otras cosas, ¿sí? Una vez escuchaba a un especialista español que decía que el no es el comienzo de una nueva etapa, ¿no? Entonces, de empezar a buscar por otro lado. Y me acuerdo de una charla que tuve con uno de los gerentes generales, y yo le decía, yo sé que tal vez por mi formación hacia arriba, desde el punto de vista vertical, no veo una proyección para mí y tengo un techo, porque lo que se buscaba era formación contable, formación financiera. Entonces dije, ¿por qué no mirar hacia los costados? ¿No? Que hay mucho por hacer. Entonces mi política fue la del crecimiento horizontal, más que el crecimiento vertical. Empezar a mirar hacia los costados para poder ver qué había alrededor que no se estaba atendiendo y sobre lo que no se estaba trabajando. Y ahí empecé. Empecé a proponer, hasta que me empezaron a llegar las posibilidades de mostrar qué era eso que tanto yo proponía, ¿no? Y una de las cosas a las que yo apuntaba al principio era el tema comunicacional, ¿no? Entonces se empiezan a desarrollar reuniones zonales en el interior, donde me invitan a dar charlas sobre el lenguaje no verbal. Pero ¿qué tomaba yo para empezar a mostrar qué era lo que se podía hacer desde el counseling? No solamente las herramientas del lenguaje no verbal en sí mismo, sino los recursos del counseling, los recursos de nuestra profesión para generar dinámicas, potenciaba el tema de la escucha, hacía referencia en todos esos aspectos de los que nosotros conocemos muy bien, adaptándolos al campo de la negociación, al ámbito comercial, al ámbito relacional, y fue así como de a poco empezaron a aparecer oportunidades, hasta que un día planteé la posibilidad de crear un área de recursos humanos, porque no la había, ¿sí? Y entonces me pidieron
que presentar un programa con objetivos a corto, mediano y a largo plazo, ¿sí? Lo presenté, ese programa también, con ciertas cuestiones y con ciertas dudas, se aprobó, pero a pesar de ser aprobado, tardó un tiempo en poder instalarse, ¿no? Y era otra etapa donde había que seguir luchando y donde había que seguir trabajando y hasta incluso defender desde el conocimiento y desde la convicción todas aquellas cosas que nosotros, o que yo fundamentalmente proponía como una herramienta fundamental para el mejoramiento del potencial del capital humano dentro de nuestra organización. Y así fue como ese proyecto se empieza a poner en práctica, y una de mis políticas fue crear conciencia, ¿sí? Y no bajar línea, porque el bajar línea generaba una obligación, y el crear conciencia generaba buscar nuevos hábitos. Y empezamos por ahí. La inversión no fue económica, la inversión fue en tiempo y en trabajo, en compromiso y en dedicación. Y trabajar en desterrar una falta de creencia que se había generado sobre este tipo de tareas que durante muchos años se basaban en encuestas frías que le llevaban a las que le llegaban a la gente preguntándoles sobre diferentes cuestiones y nunca recibían la respuesta. Entonces eran todos elementos que a mí me estaban dando la pauta por dónde empezar a trabajar. El personal necesitaba respuestas, el personal necesitaba, o había una necesidad de escucha, la organización necesitaba un cambio de hábitos, y así, paulatinamente, empezamos a trabajar sobre esto. Propongo un plan de acción o una serie de tareas concretas, y lo primero que planteo es el espacio de puertas abiertas, que los que me conocen ya lo habrán escuchado porque lo comenté acá varias veces. Y Puertas Abiertas tiene la particularidad de escuchar al personal, ¿sí?, con cualquier inquietud que se le presente, pero con un objetivo: resolver la problemática que trae, con tiempos de escucha y con tiempos de resolución según la característica del problema planteado. Siempre respetando la confidencialidad, siempre respetando la confianza de la persona que se acercaba a ese espacio para poder abrirse a su experiencia. Y realmente me he encontrado con, y he escuchado cosas que ni yo me imaginaba que iba a escuchar, en un ámbito donde nos conocíamos desde otro lugar. Y bueno, estas fueron todas herramientas y todas pautas que me dieron la posibilidad de seguir avanzando, de seguir avanzando. Yo le quiero contar cosas concretas que fui haciendo, ¿no?, como para mostrar todo lo que podemos hacer desde nuestra profesión. Y después vamos a ver unas filminas donde lo explico desde otro lugar. Aparecen las encuestas de clima, ¿no? La mejor forma de saber es qué está pasando dentro del ámbito organizacional es haciendo una encuesta de clima. Aunque hoy, en muchas organizaciones, la encuesta de clima fue reemplazada por lo que es la experiencia del empleado. También la hicimos. Esa encuesta de clima nos daba la posibilidad de saber cuáles eran los aspectos a mejorar. Y sobre eso también tenía herramientas como para, desde nuestra profesión, implementar planes de acción que me permitieran trabajar sobre esos emergentes, ¿sí? Por otro lado, propongo evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño se hace sobre diferentes ejes. Uno de esos ejes tiene que ver con la parte actitudinal y comportamental, ¿sí? Cuando se producen los feedback, los procesos de feedback entre los evaluadores y evaluados, el evaluador conceptualiza, ¿sí?, cuáles son aquellos aspectos que tiene que mejorar. Y todo eso deriva a lo que es el acompañamiento desde la consultoría dentro del ámbito laboral. Ustedes fíjense cómo de una cosa u otra fueron apareciendo otras que nos daban la oportunidad a nosotros, como profesionales de la escucha, ¿sí?, y de la ayuda, de poder trabajar dentro de un ámbito organizacional que a veces parece negado, desarrollando nuestra profesión, ¿sí? Y así, con el tiempo fui logrando una entidad. Hoy es la referencia, hoy esos espacios forman parte, eso forma parte de una política organizacional, que eso es lo importante, que lo nuestro forme parte de una política organizacional y que no solamente sean acciones aisladas o circunstanciales como consecuencia de cualquier emergente que aparezca en un momento dado. Y la verdad que para mí, por eso lo quiero compartir con ustedes, no lo que yo hago, sino lo que se puede hacer, ¿sí?
Y para mí es una gran satisfacción poder contarles que todos tenemos la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Y que depende de cada uno de nosotros trabajar y trabajar para poder insertarnos dentro del ámbito laboral, ejerciendo nuestra profesión en un marco que cada vez la necesita mucho más, y ahora voy a fundamentar eso, ¿sí? O sea que las posibilidades están, o sea, dependen de nosotros también poder encontrarlas y canalizarlas. Pero también es cierto que a mí me tocó hacerlo una vez que estaba dentro de la organización, donde podía tener una lectura diferente, donde podía ser desde un conocimiento de años y de trabajar en esta empresa. El tema es cuando somos externos. No quiere decir que no estén las posibilidades, porque las posibilidades son las mismas, pero tal vez el trabajo tenga que ser diferente, ¿sí? Pero, y también el dar entidad a nuestra profesión y a nosotros como profesional requiere de un esfuerzo importante. Pero las posibilidades existen y hay mucha gente que lo hace. O sea, las mismas acciones, las mismas tareas que yo las hago como parte del staff de la organización, desde el punto de vista externo, también se pueden hacer. O sea que las posibilidades son concretas para todos. Bien, yo les voy a mostrar unas filminas que preparé para esta charla, y para que después lo trabajemos entre todos, a ver qué les parece, ¿no? Y ahora ya estoy. ¿Se ven? ¿Ustedes ven las filminas? No, aún no. ¿Compartiendo? No, espera. Acá está, ahora sí, porque me saltó directamente. ¿Ahora? Abriendo tranqueras. Ahora Una sí. experiencia sobre consultoría laboral. Exactamente. ¿Por qué abriendo tranqueras? Porque precisamente mi ámbito es el ámbito agropecuario, ¿sí? Para mí, el abrir tranqueras fue una metáfora que me representó mucho mi camino, ¿sí? En esta búsqueda. El abrir tranquera implica, o abrir tranqueras implica recorrer un largo camino hasta llegar al casco de la estancia, ¿no? Y ese camino, aunque acá parece tranquilo y manso, muchas veces puede ser sinuoso, puede estar embarrado, puede haber pozos, puede haber dificultades, se pueden cruzar animales, digo, ¿no? Que parecería que nos impidiesen poder llegar al objetivo, ¿sí? Pero si estamos preparados a esas desavenencias y si entendemos que esto puede pasar, seguramente encontraremos los recursos adecuados para poder transitar ese camino y llegar hacia donde queremos llegar. Hace muchos años, cuando yo me recibí, había creado un blog y escribía artículos, ¿no? Y el primer artículo que escribí, el primero creo que fue, se llamó Las 13 del Counseling, ¿sí? Y el otro día, en una charla que tuvimos con los chicos de la mesa de laboral, María Josefina me hizo un comentario, ¿no? E hizo un aporte que me resultó interesante para agregarlo en esta filmina, y es agregar una C más, ¿sí? Que serían las 4 C del counseling, y que tienen que ver mucho con esto. Porque independientemente del contexto, ¿sí? Hoy me tocó a mí el agropecuario, mañana le puede tocar a otro en el sector industrial, donde sea. Pero independientemente del contexto, para mí hay 13 que no pueden faltar en nuestro camino. Primero es el conocimiento, ¿sí? Adquirido en los años de formación, e incluso en todo aquello que podamos ir incorporando y complementando a lo largo de nuestra vida. Porque precisamente la vida es un aprendizaje constante, ¿sí? Y se va renovando permanentemente. El otro día en una charla me decían que hoy, por ejemplo, ya no se utilizan más las palabras de visión, proyección, se utiliza el concepto de épica, ¿sí? Porque la épica se hace en un tiempo breve. Entonces hay que pensar en épica, ¿sí? Y no en visión, porque la visión es a largo plazo, y hoy nosotros estamos en un mundo tan cambiante que nos exige resultados a corto plazo, ¿sí? Y una vez que los logramos, los tenemos que repensar y rediseñar las políticas, las estrategias, porque vienen nuevos cambios, ¿no? La segunda C es la convicción. ¿Por qué? Porque si yo no estoy convencido de que lo que hago es bueno, difícilmente pueda convencer a otro
de lo que hago, de lo que realmente es bueno lo que yo hago y lo que yo pretendo hacer, o lo que yo propongo. Y por último, la capacidad, y ahí es el trabajo nuestro también, la capacidad de poner afuera ese conocimiento y esa convicción, ¿sí? Yo el otro día lo comentaba en una oportunidad, Damián me había invitado a participar de una clase de su materia, consultoría laboral, intercambio, donde se hablaba de proyectos, de futuros profesionales y demás, ¿no? Y cuando elaboramos un proyecto, ¿sí? Más allá de tener la capacidad de elaborar ese proyecto, también tenemos que pensar en esto, es decir, ¿cómo lo pongo afuera? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo inserto? ¿Cómo lo instalo? ¿Sí? Y por último, lo que les contaba recién, aparece la última C, que tiene que ver con el contexto. ¿Sí? Y el contexto es fundamental, porque no todos los ámbitos son iguales, porque no todas las empresas son iguales, porque como a mí me costó muchísimo poder llegar hoy a estar en esta situación, hay empresas que a lo mejor son mucho más abiertas a estas nuevas políticas o a estos nuevos escenarios. Entonces, entender los contextos está bueno para saber desde qué lugar poder encarar nuestra profesión, desde qué lugar poder presentarnos, desde qué lugar poder mostrarnos, ¿sí? Y como hace el marketing, desde qué lugar podemos empezar a detectar necesidades para poder presentar nuestro proyecto concreto en función a esas necesidades que detectamos, ¿sí? Porque una cosa es nuestra necesidad y otra cosa es la necesidad del otro. Y muchas veces esas necesidades no están alineadas, ¿sí? Entonces, tomando términos de profesión, se produce esa incongruencia de no llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, entre una cosa y la otra. ¿Sí? Y acá quiero justificar un poco esto del contexto. Como hoy estamos hablando de counseling laboral, ustedes fíjense cuáles son los nuevos paradigmas en el mundo de las organizaciones. ¿Sí? Saliendo de ese modelo de custodia que yo les comentaba antes, que muchas organizaciones las tenían, o sea, nosotros en nuestro país estamos un poquito atrasados, ¿no?, con respecto a estos conceptos, pero gracias a Dios se están insertando y se están empezando a trabajar. Yo los menciono: desarrollo del capital humano. ¿Qué empresa, no, o qué organización? Porque incluso hasta empresa es un término que ya no se utiliza en el ámbito. O sea, ¿qué organización no quiere o no pretende el desarrollo de su capital humano? Porque en definitiva el desarrollo del capital humano contribuye al logro de los objetivos de una manera mucho más eficiente. Felicidad en el trabajo. Las empresas quieren que los empleados los colaboradores estén felices, que el trabajo sea digno, que el trabajo no sea un sacrificio, que el trabajo no sea pesado, como lo comentábamos la otra vez. Ha cambiado el concepto. Trabajo viene de tripale, que es una tortura, y trabajar significa tripalear, que es torturar. Hoy, dentro del lenguaje de las organizaciones o de la concepción del trabajo, ya este término no se utiliza. Se utiliza tarea, ¿sí? Incluso, eso se los comento y también lo digo siempre porque no lo chequeé, no se utiliza el término empresa, porque dice que empresa significa estar preso. No lo sé. Lo escuché en un congreso, pero nunca lo pude chequear, ¿no? Entonces, ustedes fíjense cómo incluso hasta de lo literal va cambiando la concepción de la tarea, para no incurrir en el término trabajo. Revisión de la cultura organizacional. ¿Qué implica esto? Es decir, bueno, ¿cómo nos veníamos manejando hasta ahora? ¿Cómo venimos desarrollando nuestras políticas hasta ahora en relación a los nuevos paradigmas que se presentan en el ámbito organizacional? ¿Estamos alineados a esto? No. Sí. Hay una valoración por el capital humano. Se busca felicidad en el trabajo. ¿Lo estamos haciendo? No. Bueno, pensemos que esto tiene que ser una parte de una política organizacional. Buenas experiencias, colaboradores motivados, ¿sí? Entorno de trabajo amigable. El colaborador como agente de cambio, como agente importante de cambio. O sea, el reconocimiento del colaborador como parte de un proceso. Y esto tiene que ver con los aspectos de la motivación intrínseca, ¿sí? Cuando hablamos de la motivación, hablamos de lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿sí? La motivación intrínseca tiene que ver con aquellos que nosotros queremos, con lo que está alineado con nuestros valores, con nuestra necesidad de respeto, con nuestra necesidad de reconocimiento. Después, si además de eso hay un agregado económico, mejor todavía, ¿sí? Pero el respeto no se compra.
la valoración no se compra, ¿sí? Se gana, se siente. ¿Y quién quiere estar en un lugar donde, que por más le pague bien, no esté valorado y sea maltratado? Entonces esto también tiene que ver con cuidar el capital humano, para que no se produzcan las migraciones, ¿sí?, hacia la competencia. Y que tal vez la competencia utiliza estas herramientas como elemento de diferenciación, ¿sí? Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, no hay problema, yo voy a ritmo, pero como ustedes quieran. Entonces, si sí. querés, Marce, en la placa anterior, si podés volver, Sí. me parece que hay información que es muy valiosa para aquellas counselors que quieran emprender en el ámbito laboral. Digo, acá estos nuevos paradigmas que vos estás nombrando son paradigmas que yo también vengo escuchando en diversos lados, foros, teorías, libros, lo que fuese. Y fíjense, del 1 al 6, ¿no?, de estos 6 puntos que vos mencionás, ¿cuánto de nosotros como counselors podemos intervenir o aportar en que se desarrollen estos puntos de estos nuevos paradigmas? Digo, tomo el 6, por ejemplo, el colaborador como agente importante de cambio. Si hay algo que somos también los counselors, somos agentes de cambio. Y creo que sabemos muy bien, ¿no?, cómo poder dar con eso, cómo facilitarlo, o cómo poder trabajarlo con otras personas para que se conviertan también en agentes de cambio. Lo mismo con entornos de trabajo amigable, ¿no? Trabajar todas las relaciones interpersonales, los vínculos, el trabajo en equipo, la comunicación, ¿no? Aparecen estas temáticas como el liderazgo, la comunicación, la motivación, que tranquilamente nosotros las podríamos acompañar, facilitarlas, para que sean más efectivas y que se dé un entorno entonces de trabajo amigable. Felicidad en el trabajo, que tiene que ver con el desarrollo personal de las personas dentro del ámbito organizacional también. Buenas experiencias o colaboradores motivados, bueno, tiene que ver con la motivación, escuchar las necesidades de las personas, crear esos espacios de escucha y contención para que las personas se sientan escuchadas. El 5, revisión de la cultura organizacional, lo mismo. Hoy en día las organizaciones van cambiando, van mutando, las personas también, las necesidades de las personas van cambiando, así como las necesidades de la organización. Los entornos son distintos, entonces la cultura que hoy pueden estar llevando a cabo no es la misma que tenían hace 10 o 15 años atrás cuando arrancó la organización. Entonces, revisar la cultura, las formas en cómo nos comunicamos, cuáles son nuestros criterios, cómo tomamos ciertas determinaciones, cómo tomamos ciertas decisiones, cómo encaramos situaciones o procedimientos. Bueno, revisar todo eso de la cultura, hacia dónde vamos, desde dónde venimos, con quiénes contamos o con qué contamos. Todo esto lo podemos facilitar tranquilamente desde un aporte desde el counseling, ¿no? Entonces, me parece que este punto, Marce, que vos te estabas nombrando, me hacía mucho ruido porque decía, esto es, acá podemos nosotros, ruido en el sentido del bueno, ¿no?, diciendo que acá nosotros podemos aportar tranquilamente. ¿Y qué organización no estaría tomando ninguno de estos puntos? ¿Qué organización no estaría dándole, perdón la expresión, ¿no?, pero no le estaría dando cabida a un entorno de trabajo amigable que se convierte en un entorno también saludable de trabajo? Entonces da lugar a trabajar el clima laboral, y si trabajas el clima laboral vas a tener en consideración todo lo referido al liderazgo, comunicación y motivación, entre otras cosas. Entonces hay un montón de temáticas que nosotros podemos aportar. Por ahí, no lo sé, y estoy acá filosofando con ustedes, por ahí quizás en la formación de counseling nos falta esta mirada de decir, ok, este es el ámbito laboral, ¿y qué podemos hacer nosotros del counseling? ¿Qué es lo que podemos presentar a las organizaciones para que el counseling sea una alternativa, como lo es el coach, como son las personas, los licenciados en recursos humanos, como son las consultoras? Digo, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar? Bueno, es esto también, ¿no? Y me corto acá porque si no, ya basta. Sí, no, y quería agregar algo. Vos recién hablabas del tema de liderazgo, ¿no? Y a veces parecería que para trabajar con los líderes tenés que entrenarlos en liderazgo. Y no pasa por eso. Yo te lo digo por experiencia personal. A mí, por ejemplo, esta cuestión de puertas abiertas o trabajar con las evaluaciones de desempeño, las encuestas de clima,
me ha dado la posibilidad, y esto de haber generado un ámbito de confianza, me ha dado la posibilidad de trabajar con líderes, ¿sí? O sea, y el líder no te dice, enseñame a ser mejor líder. El líder te está planteando lo que te pasa, ¿sí? Entonces dices, bueno, a ver, yo el otro día le preguntaba a uno de ellos que se había acercado al espacio. Le preguntaba qué tipo de líder quería ser, ¿sí? Y muchas veces en esa pregunta aparecen cosas como, me gustaría ser de tal forma, pero esto es lo que me está faltando. Bueno, te acompaño por este lado para potenciar tu rol de liderazgo. Que no quiere decir, te estoy capacitando para ser líder. ¿Me explico? O sea, ustedes fíjense cómo el proceso de escucha, la confianza, la confidencialidad, hacen que se nos presenten esas oportunidades y posibilidades para acompañar. Y también para desterrar mitos, ¿no? Es decir, si alguien quiere trabajar el tema del liderazgo, bueno, veamos qué parte del liderazgo. Porque el liderazgo tiene muchas cosas, ¿sí? Y tal vez lo que le esté faltando es desarrollar las habilidades blandas, ¿sí? Que es donde nosotros hacemos foco. O sea, ustedes fíjense, tal vez de una charla de 5 o 10 minutos, cuántas cosas se desprenden, ¿sí? Y si empieza a trabajar nuestra imaginación, cuántos proyectos y cuántos programas podemos implementar para poder atender una necesidad que se nos está presentando en bandeja. ¿Sí? Bien. Entonces, a raíz de este cambio de paradigmas que hay, ¿sí? Hoy las organizaciones hacen foco en lo que es el talento humano, en la valoración de la persona como capital humano, ¿sí? Y fíjense qué paradójico todo esto, que en un mundo donde la tecnología es lo que prácticamente mueve el mundo, ¿sí? Hoy aparece este concepto de las organizaciones que es la mirada central en la persona. Cosas que nosotros tal vez hemos visto en nuestra formación, tal vez los más jóvenes lo habrán visto no hace mucho, y los más antiguos, los más, por no decir, los más viejos, lo hemos visto en nuestros procesos formativos. Entonces, a raíz de eso, la pregunta es, ¿existen necesidades? ¿Existe un campo propicio para el desarrollo de nuestra profesión? Pero claro que sí, porque las organizaciones están conformadas por personas, ¿sí? Y nosotros lo que trabajamos es con personas, no con una organización. O sea, la organización sin personas es un esqueleto, ¿sí? No es nada. O sea, es una figura. ¿Y por qué existen estas necesidades? ¿Sí? ¿Por qué podemos trabajar? ¿Y por qué puede haber un campo propicio para el desarrollo de nuestra profesión? Porque dentro de una organización hay definición de objetivos, hay procesos, hay personas, hay relaciones y hay resultados, entre otras cosas, ¿sí? Todo eso está llevado a cabo por personas, ¿sí? El día a día de las organizaciones está llevado a cabo por personas. Ese día a día implica conflictos, cuestiones vinculadas a la motivación, emergentes del trabajo en equipo, relaciones de poder, etc. Ustedes fíjense todo el campo que tenemos para trabajar. Les cuento una experiencia cortita. Hace 2 años se implementa un sistema de trabajo por objetivos, ¿sí? Y de trabajo en equipo. ¿Qué pasa? A mí me invitan a la presentación de ese proyecto, entonces me preguntan, ¿vos qué opinás? Mirá, digo, yo no te voy a dar una respuesta en relación al resultado numérico. Sí te voy a dar una respuesta que tiene que ver con mi mirada. Nosotros estamos pensando en el qué hacer, pero no en el cómo. Y está llevando gente a realizar un trabajo en equipo cuando nosotros no tenemos formación y conceptuación de lo que es trabajo en equipo. Y acá me parece que va a haber problemas. Dicho y hecho, cuando vos trabajás por objetivos y ese objetivo representa un resultado económico, si no tenés conciencia de lo que es el trabajo en equipo, aparecen comportamientos individuales, ¿sí? En búsqueda de resultados individuales. Todo eso genera conflictos. Conflictos a punto tal de gente de decir, la estoy pasando mal, desvinculame de este equipo. Entonces, ¿qué aparece ahí? Trabajo en equipo. ¿Cuál es el problema que tiene este trabajo en equipo? Conflicto. Bien, hicimos una actividad con estas personas que estaban involucradas en ese conflicto. Bueno, basado en 4 aspectos. Primero, desde la honestidad con el otro. Desde la honestidad con uno mismo. El tercero no me acuerdo, y el otro era desde la búsqueda de mejoras. ¿Sí?
hicimos toda una actividad, ¿y a qué lo llevamos? A que ellos se comprometan a diseñar su plan de acción para tener un desarrollo eficiente, libre de todo este tipo de aspectos. ¿Qué dinámica les di? Por ejemplo, yo no les dije, tienen que hacer esto, esto, esto y esto, esto. Los invité a comprometerse a algo, ¿no? Y hay una matriz que se llama la matriz de la matriz de 5x1, ¿no? Que es 5 acciones para un propósito. Y que esas acciones la consensuaran ellos. Es decir, bueno, ¿cuál es el propósito? Mejorar la comunicación. ¿Quién tiene que definir de qué manera modificar la comunicación? Si los que viven ese proceso son ustedes día a día. Yo los invito a que lo definan. Y de ahí en adelante. Y se han resuelto distintas cuestiones. No es el sector ideal, pero de ser un desastre pasó a tener una mejora. ¿Sí? Y pasó a tener una mejora que pide seguir mejorando. Y eso es lo importante. Eso también es cuando el resultado de nuestro trabajo hace efecto. ¿Sí? Oiga, y eso nos potencia mucho más a nosotros. Porque a veces cuando hay alguna reunión de cobranza o reunión de equipo, de lo que sea, ponerle el comentario es, la verdad que lo que hicimos con Marce estuvo bueno y nos sirvió. Y tal vez puede tener una conducta imitativa, decir, bueno, ¿y por qué no plantearlo en otro sector? ¿Sí? Les cuento otra cosita que surge. Después de la evaluación de desempeño, una de las cosas que aparece es el tema de la empatía. No, falta empatía, falta empatía. Bueno, me lo pusieron servido. Digo, ¿sabe realmente el personal qué es la empatía en realidad? Porque hoy hablamos de empatía como un término de moda, y la empatía es otra cosa. Entonces dijimos, bien, aparece un emergente, la empatía. ¿Aparece en un caso solo? No, en varios. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué no trabajarlo? ¿Sí? Entonces, adaptar todo lo que es la empatía al ámbito laboral. Armé una charla sobre el proceso de la empatía en el ámbito laboral. ¿Sí? Donde mostraba los beneficios, pero todo en relación a lo que había escuchado que me habían contado. Otra acción, autorrevelación en la charla. No, yo necesito y considero que tengo que mejorar en este aspecto. Digo, ¿a partir de qué surge eso? De los recursos que nosotros aprendimos en nuestro proceso formativo, de la manera de preguntar, de la manera de proponer, del no juicio, de la no crítica. A raíz de todo eso, aparecen todas estas cuestiones. Fíjense cuántas cosas, y después te dicen, ¿se podrá hacer alguna actividad, pero que tenga que ver más con ejercicios? Sí, cómo no, claro. Y a veces por cuestiones de tiempo no las puedo hacer. Pero ustedes fíjense cómo una cosa va dando lugar a otra, a otra, a otra. Por eso digo, estar atentos a estos emergentes es importante para el desarrollo de nuestra profesión. Y acá estamos. Con todo esto, tranquilamente, podemos aparecer nosotros en el desarrollo de una tarea que puede ser de gran utilidad para la organización. ¿Sí? A partir primero de la entidad que hemos logrado como profesionales, y después de lo que hemos logrado a través del ejercicio de nuestra profesión. ¿Sí? Y ojalá que esto se pueda replicar, y ojalá que haya muchos de ustedes que puedan ofrecer charlas y contar sus experiencias y que le han pasado todas estas cosas. ¿Sí? Porque las oportunidades están. Tenemos que salir a buscarlas. Tenemos que desterrar mitos, tenemos que desterrar miedos. ¿Sí? Tenemos que salir de ese lugar donde decir, no, es difícil. Sí, es difícil, pero no imposible. Vayamos a buscarlo. Propongamos, luchemos, trabajemos. Se nos van a presentar. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra tarea? Primero, lograr entidad. ¿Sí? Entidad como profesionales y entidad como profesión. O sea, lograr un posicionamiento para poder tener ese reconocimiento y acceder a esas posibilidades que el mercado nos presenta. ¿Sí? Complementariedad, trabajar con recursos humanos. Recursos humanos es lo que nos va a dar la información para poder trabajar en todos estos aspectos. ¿Sí? Porque a través de recursos humanos canalizamos la información. Una vez que, esto es algo mío, que pueden estar de acuerdo o no, pero por otro lado, hacer trabajos de diagnóstico.
¿sí? No de diagnóstico terapéutico, ¿no? Sino de diagnóstico organizacional. Es decir, por ejemplo, si yo voy al médico y me duele la espalda, seguramente el médico me va a mandar a hacer una placa, ¿sí? Para ver la espalda en general y ver a dónde atacar o de dónde es el dolor, ¿sí? Si yo hago un trabajo de diagnóstico, voy a poder saber dónde tengo que trabajar, dónde tengo que reforzar, dónde me tengo que dirigir, ¿sí? Tengo que ir al trabajo en equipo, tengo que ir a la comunicacional, tengo que ir a la motivación, tengo que ir al tema de las relaciones, tengo que ir al tema de los vínculos. Entonces, precisamente, a partir de ese trabajo de diagnóstico, ¿sí? Tengo la posibilidad de implementar los planes de acción, ¿sí? Con la implementación de políticas y los diferentes programas. Y acá también surgen dos interrogantes. ¿Existen ámbitos laborales, empresas o equipos humanos que sean más productivos que otros? En realidad, lo que existen son personas que hacen que los ámbitos laborales, las empresas y los equipos humanos sean más productivos. ¿De quién es la responsabilidad de que esas personas, más allá de cuestiones naturales y propias, hagan que estos ámbitos sean mucho más productivos? En primer lugar, de las organizaciones, ¿sí? Si es que quieren que esto así sea. Y en segundo lugar, nuestro, ¿sí? Como profesionales de la ayuda, como profesionales de la escucha, como profesionales formados para poder trabajar sobre estos emergentes. Por eso aparece el counseling como una herramienta eficaz para el desarrollo del potencial humano. Yo con esta filmina termino mi presentación y quedamos abiertos a las preguntas, a lo que ustedes quieran trabajar, para hacerlo más interactivo, ¿sí? ¿Qué les parece? Me pareció excelente todo lo que se comentó, toda la presentación, Marce, y me quedo con un concepto de todo el potencial que tenemos como counselor de desarrollar nuestra profesión, ya sea desde las pequeñas organizaciones, ya sea desde un emprendimiento personal, porque allí está puesta la actitud, se juega la actitud, esa palabra que comentaste al principio y que a mí, en lo personal, yo vengo del ámbito de las organizaciones, en el año 2017 me retiré después de muchos años de trabajar con la formación de equipos, en el ámbito bancario específicamente, en capacitación y demás, y hay un tema que está íntimamente relacionado con la actitud y el trabajo con las personas, y a partir de allí surge todas las otras, todos esos puntitos que marcaste en una de las filminas, llega solo. El cumplimiento de los objetivos, el buen clima de trabajo, esto es tan importante. Yo recuerdo que en mis reuniones de trabajo, muchas veces, lo que hacíamos antes de ir a ver cómo estábamos con los objetivos, a ver cómo estábamos con el cumplimiento, primero repasábamos desde lo emocional como equipo y como persona qué nos estaba pasando a cada uno. Y para lo cual yo recuerdo que siempre llevaba tenía un librito que me había comprado de reflexiones y que siempre tenía algo para leer que estaba relacionado con la emoción que yo había detectado en la semana que algo le podía estar pasando a alguno de ellos. Y eso era tan efectivo, pero tan efectivo, porque trabajando eso se destrabábamos cosas, comportamientos, que hacía que después pasáramos al otro tema que era, bueno, a ver qué estás necesitando para cumplir el objetivo. Porque en honor de la verdad, las empresas, las organizaciones, las pymes, los proyectos personales, las sociedades de A2 o de A1, lo que buscamos es una rentabilidad, desde luego. Ahora, cuánto más productiva o más rápido o más eficaz puede llegar a ser esa rentabilidad si primero nos manejamos con el capital humano, porque es una palabra muy amplia, la humanidad de esa persona. ¿Qué le está pasando que no podía cumplir con sus objetivos? Entonces, ya sentirse que para una organización, que para un otro, esta persona es tenida en cuenta, eso produce un efecto tan importante que, insisto, logramos finalmente el objetivo, el resultado. Pero trabajar es una gran oportunidad que tenemos
como counselors, porque ya lo tenemos dentro de nuestra profesión, dentro de lo que hemos estudiado, tenemos esta capacidad de la escucha, tenemos esta capacidad empática, estos comportamientos empáticos, que cada vez lo ponemos más al servicio de una sociedad que está necesitada de estas actitudes y de estos valores, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que es muy, muy importante lo que cada uno de nosotros podamos hacer desde nuestro lugar como counselors. Sí, yo creo que también es importante seguir incursionando en la vida de las organizaciones, en entender cómo el mundo va cambiando, cómo las políticas van cambiando, cómo los contextos van cambiando, suscribirse a páginas, suscribirse a foros, eso nos da la posibilidad de entender mucho mejor cuál es el funcionamiento de las empresas, de los hoy la otra vez lo hablábamos también con vos, María Josefina, todo el cambio generacional que se está dando dentro de los marcos organizacionales y cómo las nuevas generaciones tienen otra mirada, otra visión, ¿sí? Cómo entender y cómo poder acompañar desde ahí, cómo lograr un equilibrio entre la experiencia y la juventud, ¿sí? Porque ese es un gran desafío que hoy tienen las organizaciones en este momento. Hoy es la primera vez en la historia del ámbito laboral que conviven 5 generaciones, ¿sí? Ustedes fíjense que dentro de una empresa puede haber personas de 70, personas de 60, de 50, de 40, de 30, ¿sí? Entonces, lograr un equilibrio entre ellos es complejo también, y ahí hay un gran nicho para que nosotros podamos trabajar e incursionar con nuestras herramientas y recursos, ¿no? Claro. Con esto que le está pasando, como vos decís, ¿no? De lo que hablábamos la vez pasada, este recambio generacional, lo que se necesita también, porque Claro. en el traspaso del mando de las organizaciones, de las cabezas, y entender que hay un mundo nuevo, es un mundo desde la comunicación nuevo, un mundo desde la tecnología nuevo. Bueno, y hay para trabajar, hay mucho, mucho para trabajar desde el counseling. Sí, yo lo presentaba como agropecuario y rural, como yo les comentaba, tal vez no tenga mucha incidencia en el ámbito rural, pero el ámbito rural se ha profesionalizado muchísimo. Hay, por ejemplo, entidades agropecuarias que trabajan en la formación y el acompañamiento de los productores. Hoy las familias dejan de ser familias para pasar a ser equipos, ¿sí? Y dentro de la cultura de trabajo del campo está la concepción del trabajo en equipo, está el concepto de liderazgo, ¿sí? Está el tema de la escucha, un montón de herramientas en las que nosotros, independientemente, insisto, del contexto podemos trabajar, ¿sí? Yo no lo traje, o sea, yo comento el ámbito agropecuario porque es donde me desempeño, ¿sí? Pero volviendo a esto del contexto, en cualquier lugar, ¿sí? Podemos insertarnos a desarrollar y ejercer nuestra profesión, ¿sí? Todos tenemos necesidades, todos los rubros tienen necesidades, en todos los rubros trabajan con personas, ¿sí? ¿Por qué no atenderlas? ¿Por qué no incursionar? ¿Y por qué no ver qué es lo que pasa? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué diagnóstico poder hacer? ¿Sí? Sí. Y me quedaba pensando en el comienzo de tu presentación, ¿no? De Abriendo Tranqueras, qué importante, y todo lo que implica esto, ¿no? De este simbolismo, abriendo tranqueras, es abriendo un mundo, es abriendo las posibilidades. Yo no sé qué pensará el resto de las personas que nos acompañan hoy aquí, ¿cómo creen ustedes que podamos hacer para acompañar desde nuestra profesión a las personas, para acompañar con el counseling, en lo que cada uno de nosotros quiera emprender? Insisto, yo creo que tenemos una gran oportunidad cuando detectamos los quiebres en los equipos de trabajo. Allí la función del counselor. Tenemos mucho por adelante, hay mucho por hacer, mucho. Si bien nuestra profesión y nuestra carrera ya tiene muchos años, pero sigue siendo todavía un desafío, y cada uno de nosotros creo que podemos iluminar este recorrido, este camino, y desde el lugar de cada uno lo que cada uno de nosotros podemos hacer con respecto a esto. Yo ya hace muchos años que
la palabra counseling la nombro, la profeso, la comento cada vez que tengo oportunidad. Yo no me olvido más, una pequeña anécdota. Yo iba en un taxi ya hace unos años, y estábamos hablando, el taxista me comentaba acerca, bueno, del mal humor que tiene la gente, que claramente se sigue conservando por los años de los años, ¿no? Seguimos hablando del mal humor social y lo seguimos conservando. Y en un momento me dice, pero yo no sé por qué fulanito que hizo tal cosa, ¿por qué no va un counselor? Bueno, el taxista me dice, ¿por qué no va un counselor? Bueno, les puedo asegurar que la alegría que me produjo escucharlo a este señor que me decía, ¿por qué no va un counselor? Me dije, bueno, realmente está bueno saber que desde todos los lugares podemos instalar esta palabra, instalar nuestra profesión. Y bueno, insisto, yo soy una apasionada, ¿no?, del counseling, de lo que cada uno actitudinalmente puede aportar, porque más allá de una profesión está esto que decíamos hace un rato, ¿no? Desde lo actitudinal, qué aporte hacemos cada uno, y me digo siempre, cuando hablo de las misiones tal vez que podamos tener en la vida, traspasar la vida y el momento que estamos para dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, ¿no? Esto lo escuché hace un tiempo y realmente me impactó. Pasar por esta vida y dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Y si eso significa dejar una impronta en las personas con las cuales interactuamos en el ámbito laboral, más allá del personal, bueno, por lo menos desde mí, creo que si hay una misión en la vida, creo que ya desde ese lugar está cumplida. Nada, reflexiones de un sábado a las 5:20 de la tarde. Me gustaría hacerle una pregunta a los participantes, ¿no? Las participantes. Seguramente o probablemente cuando se inscribieron a esta charla, ¿sí?, fue porque el tema, independientemente del contexto, les ha generado cierta expectativa o cierto interés, o cierto de ver y saber de qué se trata esto del counseling laboral. Entonces, me gustaría, en lo posible, ¿no?, compartir con el que quiera, obviamente, si de repente esa expectativa que tenía, ¿no?, antes de la charla, hoy se vio plasmada con esta realidad que se mostró sobre la práctica concreta de lo que es el counseling laboral, o de las posibilidades que tenemos como counselor de trabajar en el ámbito laboral. Verónica, ahí está, Verónica Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Apenas una estudiante de segundo año, pero conozco la profesión también hace 20 años. En esta pandemia pude comenzar a estudiar y siempre me fascinó, y ahora estoy atravesadísima por la carrera. Me anoté con la expectativa de nada, a ver, no quiero quedarme con lo poquito que pueda llegar a ser un consultorio, sino cuántas otras cosas se van abriendo a medida que voy conociendo y voy estando acá adentro. Me quedó clarísimo, aparte trabajo en un consultorio dermatológico como empleada, y nada, surgieron a medida las cosas que iban hablando, ideas y cosas, y nada, bueno, me falta todo un año para proponerle cosas a la empresa, que es chica, pero que valdría la pena, así que para mí fue sumamente enriquecedor. Nada, me aparecieron un montón de ideas, esto que hablaron de las distintas generaciones, se conviven así, y noto, yo tengo casi 50 y convivo con chicas incluso de 30, donde les falta motivación para nada, buscarle, si bien puede ser un trabajo monótono, el teléfono, turnos, las médicas. Trabajamos con pacientes que tienen psoriasis y vitiligo, entonces son bastante vulnerables y necesitan mucha escucha. Vienen 3 veces por semana a este consultorio, entonces se nota cuánta falta hace. Y trabajar con chicas más chicas que no le encuentran ni la motivación ni la empatía que necesitan. Pero bueno, nada, es el proceso que tienen que hacer. Para mí
más que satisfactoria la charla. Gracias. No, Dale, Marcel. No, que muchas gracias. Sí. Yo iba a decir No. que interesante esto que decía Verónica de la motivación. Es un tema a mí que me encanta y que lo he trabajado bastante, y también junto con Guille hemos trabajado este tema. Y la otra vez, hablando con unos estudiantes también de tercer año en la materia de laboral, hablábamos de la motivación, porque habían hecho unas entrevistas a unas organizaciones para la materia, y hablaban del tema de falta de motivación en los empleados, ¿no? En el área de, creo que era atención al cliente, me parece, no me acuerdo, leí muchos trabajos. Y me decían, falta motivación en los empleados, notamos eso. Yo por dentro pensaba, ok, falta motivación en los empleados. No, y me hacía ruido esa frase, como diciendo que la responsabilidad era únicamente de las personas que le faltaba motivación. Pero de ahí estamos como tomando solo una parte del fenómeno de la motivación, porque hay motivaciones internas y externas. Está bien, ¿le falta motivación? Puede ser, pero también el ambiente facilita a la motivación. ¿No? Porque yo me acuerdo, siempre cuento esto, uno de los consultantes que atendí hace muchos años, que venía a trabajar temas de liderazgo, me dijo, yo quiero motivar a mi personal. Y por eso también decía esto de, bueno, pero vos no podés motivar a las personas se tienen que motivar a vos mismas. Vos tenés que generar las condiciones necesarias para que las personas se puedan motivar. Si vos no haces eso, nada, no vas a poder dar con esa motivación de las personas. Entonces, comprender a la motivación solamente como es esa cosa que a las personas les faltan o tienen, es una mirada muy recortada de la motivación. Comprender a la motivación como también esto de generar el ambiente para que las personas se motiven, es ahí abrirlo a un juego un poco más holístico, ¿no? Y ahí, bueno, todos somos responsables entonces de generar esas condiciones para que las personas se motiven. Y ahí entramos nosotros los counselors. Tenemos un montón de cualidades y herramientas que nos da la formación para acompañar estos procesos de generar climas que faciliten la motivación en las organizaciones, en los equipos, en los grupos. Y creo que eso es uno de nuestros nichos, ¿no? Poder acompañar procesos de cambios de motivación dentro de las organizaciones. Me resonó esto que decía Verónica y dije, qué copado que estando en segundo año puedas nombrar el tema de la motivación como una necesidad que surge, que está, y que si no es bien atendida la motivación, podés acabar con baja de personal, alta rotación, carpeta médica, estrés, baja de rendimiento de los empleados, no llegar a los objetivos. Fíjate todas las consecuencias que tiene no atender en tiempo y forma la motivación. Así como la motivación, otros conceptos más, comunicación, liderazgo, como estuvimos mencionando, que hacen al clima laboral también. En fin, perdón. Y lo fundamental que esté de los dos lados, ¿no? Claro. Del lado de empleado, como que lo entienda la cabecera de la empresa. Por eso digo que uno iba pensando desde esto chiquito, nada, me falta todo un año, pero bueno, ya lo presentaré, pequeñas cosas que puedan hacer para esto, para de los dos lados. Y no quizás sea solamente un correr de empleadas que no tienen paciencia con el paciente que viene y necesita una receta y se le contesta mal. Entonces buscarle quizás la vuelta. Me encantó este concepto que decís, Vero, el de la motivación, esto que también traes, Dami, de que cómo, y pensando, ¿no?, el gran capital que tenemos, cuando nosotros podemos manejar este tipo de cuestiones que están relacionadas con la motivación y hacerle ver a la empresa que con gente motivada bajamos los niveles de ausentismo, como bien vos decís, los niveles de baja productividad. Bueno, creo que tenemos una carta de presentación muy importante para vendernos desde ese lugar, porque la verdad que estamos, desde nuestra formación, estamos muy capacitados para elevar estos niveles de motivación. Te digo desde lo personal, viniendo del ámbito que te comento, yo lo he vivido en carne propia, en mi experiencia personal,
cómo cuando con personas motivadas realmente el compromiso es mayor y la productividad es mayor, ende, mayores resultados, y ende, este es un factor diferenciador que podemos tranquilamente nosotros tener como carta de presentación con nuestra profesión. O sea, tenemos un lindo desafío para que nos pensemos como comunidad de counseling, ¿no? Y además con la... Perdón. No, quería hacer... Habla, Daniel. Gilda. Sí, yo cuando me recibí el año pasado, trabajo en un hospital y trato de ponerme de los dos lados. Porque cuando uno quiere poner motivación, también tiene que haber una devolución, ¿no? En cuanto a eso. Hay lugares donde no hay productividad. Yo, por ejemplo, trabajo en un lugar donde lo único que trata de buscar la gente es de tratar de ir lo menos posible, y se descuidó mucho la calidad de atención, sobre todo en cuanto a la pandemia. Horas de descolgar el teléfono sin atender, total, acá todo es lo mismo. ¿Para qué me voy a preocupar en esto si ya pasaron 4 gestiones y todo sigue igual? No hay ningún tipo de devolución cuando uno quiere motivar para que algo mejore, para que el trato con los pacientes mejore, si no hay ningún tipo de devolución del otro lado. Entonces, si yo me pongo como counselor, entiendo, pero cuando me pongo del otro lado, yo digo, todo el tiempo se pide que la persona esté bien, produzca y todo, pero ¿cuál es la devolución que tiene esa persona? Porque yo una vez coloqué una frase que me valió casi una sanción, no llegó, que dije, qué feo que sentir que cuando uno no trabaja para sus sueños, está trabajando para los sueños del otro. Y lo que uno siente desde el otro lado es trabajar para los sueños del otro cuando trabaja y pone lo mejor y no puede obtener una devolución para esa gente en ningún aspecto. Esto es en el ámbito hospitalario, ¿no? Hicimos una encuesta hace poquito, a mí me invitaron, yo no quería, la verdad, porque la creencia en el hospital es muy baja. Entonces, bueno, pero participé, empezamos con una encuesta sobre qué pensaban de la comunicación, hicimos 5 preguntas, y la verdad fue, la respuesta fue que muy mala la comunicación, pero lo peor es que la respuesta decía que no creían que las cosas iban a cambiar. En ese ámbito, ¿qué puede hacer uno? Bueno, ahí hay un tema, primero, o sea, hay 2 cuestiones, ¿no? O sea, por un lado tenemos lo que es la empresa estatal, ¿sí? No sé si es un hospital, depende del estado, ¿no? Depende del gobierno de la ciudad, de capital. Sí, si depende del gobierno de la ciudad, también es un poco llamativo porque el gobierno de la ciudad, cuando asume, incluso el PRO, cuando asume a la presidencia, empieza a sistematizar los procesos, empieza a sistemar los organismos, ¿no? Para que funcione de otra forma. Por eso me llama la atención, no lo que vos decís, sino que en ese aspecto el gobierno de la ciudad no esté trabajando, ¿sí? Cuando en otros organismos sí se sistematice y demás. Por un lado, creo que ahí todavía tienen que incorporarlo dentro de la política organizacional, el trabajar sobre estos aspectos motivacionales. Por eso yo te decía, hablaba al principio de lo que son los trabajos de diagnóstico, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué la gente está desmotivada? ¿En qué aspecto está desmotivada? ¿Qué es lo que nosotros como organización podemos hacer para que la gente se empiece a motivar? Es decir, atender todos esos conflictos que empiezan a surgir, pero en la medida en que no parta de una política organizacional, solamente van a ser hechos aislados. O sea que ese también es un doble trabajo que tal vez está un poco alejado de nuestro rol, ¿no? Porque también sería otra lucha, y más en un ámbito como es un hospital, ¿no es cierto? Donde hay muchos filtros, donde hay muchas áreas, donde dependen de ministerios, de secretarios y demás. Tal vez ahí todavía es un poco más complejo y se tenga que trabajar mucho más desde otro lugar, ¿sí? Pero sí, me imagino cuál es la situación, y creo que también tiene que ver porque se produce como un efecto dominó también, ¿no? Hay una desmotivación general,
Entonces, nadie contribuye a nada, digamos, ¿no? Exacto. Y solamente lo que te motiva es un salario a fin de mes, lamentablemente. Sí, ¿No? exactamente. Y a veces ni eso, pero yo he dicho muchas veces que el otro, el paciente, no tiene la culpa de lo que a mí me pase, ¿no? Y cuando yo digo así, y dicen, ¿y a quién le importa lo que a vos te pase? O sea, es un ámbito muy difícil de trabajar, ¿no? Sí. Pero yo he comprendido a través del counseling que si bien uno no puede ganar un sueldo que corresponde, el objetivo para mí es trabajar tranquilo y bien. Y eso es lo que yo traté de decirles, ¿no? De que no importa, es nuestro trabajo y digamos, el propósito está en trabajar tranquilos y poder trabajar bien independientemente del resto. Pero es como que es un lugar muy difícil donde uno puede implementar algo de lo que aprendió en la carrera, ¿no? Sí. Pero bueno, quería comentarlo porque, bueno, a veces es como son mundos diferentes. Gracias, Gilda. De Muy la, bueno tu aporte. Guille. Sí, nada, esto que decía Gilda, ¿no? Me ha pasado trabajarlo algunas veces y a veces nos encontramos con organizaciones que tienen esta cultura. En general, las organizaciones médicas suelen tener, no digo todas, ¿no? Pero en general suelen tener un director médico que es un médico que no tiene mucha idea de lo que es una organización y suceden estas cosas, ¿no? Y como decía Marcelo, ¿no? Tienen idea de lo que es la motivación extrínseca, ¿no? Entonces de repente ponen un premio a la productividad o lo que sea, y las personas necesitan otra cosa, ¿no? Cuando hay esta falta de comunicación entre los colaboradores y la organización, ¿no? Se produce este dolor, ¿no? En las personas que trabajan ahí, que realmente no le encuentran sentido a hacer nada. Yo a veces esto lo he trabajado a nivel local, ¿no? Es decir, ¿a vos te gusta venir a trabajar a un lugar como este? ¿No? Y la verdad que no, ¿no? Y no podés hacer algo para sentirte un poco mejor, aunque sea internamente, ¿no? Es decir, hagamos algo a nivel de grupo que nos permita un lunes venir a trabajar acá sin que vengamos arrastrando el alma, ¿no? Que es lo que nos pasa normalmente cuando vamos a un lugar que no tiene más que sentido que esperar que llegue fin de mes, ¿no? Y entonces siempre podemos hacer algo por generar, aunque sea un microclima dentro de un punto, dentro de una organización, que en algunos casos sucede que después alguien dice, ¿por qué en esa oficina están mejor que en la de al lado? ¿Qué pasa ahí que en la otra no pasa? Y esa contribución que a veces se hace simplemente, creo que como último recurso, ¿no? Es decir, como decir, me voy o cómo sigo acá adentro, ¿no? ¿Puedo vivir acá adentro? ¿No? Digo, yendo a lo que podemos aportar desde el counseling, ¿no? Ver cuáles son las necesidades de la gente que está conmigo, qué es lo que necesita, cómo puede estar independientemente de lo que pasa en la organización, cómo esa persona se puede sentir mejor estando en este contexto, como decía Marcelo, ¿no? Es decir, el contexto es este. Bueno, ¿cómo podemos estar mejor en este contexto? ¿Qué estamos necesitando? ¿Cómo podemos estar mañana un poquito mejor a hoy, aunque desde la dirección nos sigamos siendo transparentes, ¿no? O invisibles, ¿no? Para la dirección.
No sé si Sí, eso la te verdad, aporta gracias. algo. Gracias, es muy bueno el aporte, Guillermo, muchas gracias. Ok. Sí, Mariela. Trabajo, no sé si se me escucha. Sí. Sí, ¿no? Sí, Bien. sí. Yo trabajo hace 20 años en un estudio jurídico y a mí me resonó mucho lo de las generaciones. Se me plantea ahora que tengo jefes, socios del estudio, que son señores muy mayores, versus gente, abogados muy jóvenes, eh, que se dan de patadas. Y yo vengo hace mucho tiempo, más allá de esta carrera que decidí en estos 20 años, después de 20 años de trabajar ahí, decidí entrar a hacer counseling y recibirme y demás. Vengo pensando hace mucho tiempo qué cosa hacer ahí, qué aporte hacer para que no se den de patadas. Pasaron de todo en estos 20 años, se fueron socios, se vinieron, bueno, quedó muy reducida la organización y lo que queda, me da pena que más allá de que se extinga por causas naturales o por lo que sea, o porque los socios no quieran continuar, me da pena que se extinga de esta manera, ¿no? Donde se va como degradando, se van degradando los vínculos, y bueno, ni hablar de las motivaciones y demás, de esto que estamos escuchando, que también ahí ocurre, ¿no? Abogados con mucho renombre y con mucha capacitación que van pateando tachos y esperando pasar su factura a fin de mes, y eso es todo. Y estos socios grandes, gente de 70 y pico de años, que no están abiertos a nuevas tecnologías, al cambio de paradigma, no están abiertos tampoco a la propuesta. Y yo todos los días me levanto pensando dónde meter mi aporte ahí. Yo soy una empleada administrativa, digamos, trabajo como soporte para un ámbito, para un área específica que es la aduanera del estudio, pero digo, yo tengo una mirada diferente ahí adentro y me da pena cómo todo se da contra las paredes y nadie puede atajar eso que está sucediendo y cada vez importa menos, ¿no? Como el hombrito. Esto cuando escuché lo de las generaciones, dije, es eso, ¿no? Como se me empezaron como a venir ideas, ¿no? En tal caso, el acercamiento a esas personas mayores, desde lo que yo pueda hacer, es simplemente dejarles el canal abierto para que a lo mejor reciban algún aporte no sé, como una idea de alguna escucha, no sé cómo entrar para aportar. Ni siquiera es que yo voy a tener un crecimiento, no aspiro a tener ningún tipo de crecimiento laboral, sí un crecimiento personal, si se quiere, y algún tipo de aporte después de tantos años de laburar ahí. Pero se me complica pensar cómo entrar, cómo plantear la posibilidad de hacer algo con ese entramado que se ha complicado mucho, ¿no? Pero bueno, me parece, me hizo ruido y me resonó lo de las generaciones. Me parece que hay algo ahí. Me resultó muy interesante igual toda la charla y por eso ingresé a esta propuesta, porque yo tengo mi motivación desde mi propia experiencia laboral. Siempre laburé en el ámbito empresarial y he laburado en lugares de puertas abiertas, de otro tipo de organizaciones más de tipo americanas o norteamericanas, que tienen otro concepto del trabajo con el empleado, ¿no? Donde todo pareciera ser bastante más horizontal. Tengo otras experiencias, pero esta en particular es difícil, se me complica. Así que todo lo que pueda escuchar y también hice una pregunta por escrito, ¿dónde se puede hacer una capacitación específica en lo laboral desde el counseling? ¿Hay lugares donde uno pueda capacitarse, tomar herramientas?
ahí. Tenés dos docentes de la especialización en counseling laboral en esta reunión. Si se abre el año que viene, va a ser el 4º año consecutivo que damos esta formación. Me quedé pensando con el ejemplo que vos diste. Los estudios de abogados son un ecosistema muy particular, ¿no? Donde a mí me da la sensación, por los estudios que conocí, que es una especie de colectivo, ¿no? Al que se suman individualidades, ¿no? Es como que cada abogado juega para sí mismo y aprovecha el nombre del estudio para posicionarse, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es difícil encontrar, hablamos de motivación, ¿no? Una motivación que sea común a jóvenes y más experimentados de querer llevar el estudio a otro nivel, el estudio de abogados, digo, ¿no? A otro nivel, y no simplemente aprovecharse de él mientras dure, ¿no? Entonces, pensaba, el problema mayor en ese tipo de casos suele ser el reconocimiento, ¿no? El abogado que ya está en una etapa final de su carrera, por llamarlo de alguna manera, necesita el reconocimiento de toda esa experiencia. Y el que entra también necesita el reconocimiento de toda esta nueva forma de ser abogado que se requiere en estos momentos. Entonces, lo difícil sería que cada cual reconozca la importancia de cada uno para que ese estudio siga siendo importante, ¿no? Pero como te decía, es un ámbito un poco difícil de justamente de congeniar egos muy fuertes. Me sacaste, iba a decir eso, se juegan puros egos, son egos que entran por distintas puertas y es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y esto de que es un ámbito particular en cuanto a que es un estudio de renombre, con lo cual el joven que ingresa ahí trata de capitalizar todo eso, ¿no? Y muchas veces se van con un upgrade y lo levantan todo y se lo llevan para otro lado. Entonces sí, es muy difícil de sostener. Es muy difícil, sí. Sí, coincido. Porque no hay valores compartidos, es decir, es ir a que pasar por ese estudio significa un buen currículum para ese abogado. Exacto. Entonces el abogado no se siente parte, siente que es algo de lo cual puede tomar algo. Exacto. Pero no lo siente propio. Estoy hablando en general, ¿no? Sí, nunca estuve ahí. No, sí, pero tengo la bola de cristal va por ahí, va bastante por ahí. Sí. Okay. Gracias. Y pensaba que tanto lo de Mariela, ¿no? Como lo de Gilda, que son dos ámbitos, el de salud y el de abogado, son dos ámbitos que son duros en ese aspecto, ¿no? Y tal vez se abra, en estas situaciones de quiebre, de crisis, tal vez se abra una gran oportunidad, por lo menos ya desde la palabra, tanto en el ámbito de la salud como en el tuyo, Mariela, de la abogacía, ¿no? Son muy, muy duros. Dos ambientes que son fuertes, ¿cómo los sacás son tan estructurados, cómo sacás de la estructura al ambiente de la salud, cómo lo sacás de la estructura al ambiente de la abogacía? Y vos preguntabas cómo, y tal vez sea también esto de comenzar, aunque sea desde la palabra, aunque sea hablando, aunque sea aportando un poquito desde lo nuestro, y abriendo que estos quiebres, yo los veo como que son una gran posibilidad, abren grandes tranqueras, parafraseando a Marcelo, abren esas posibilidades. Sencillo no es,
Es un desafío, claro, desde luego. Ahora, tener las ganas, ¿no? También de vencer esas barreras. Y todo lo que, y las oportunidades también, yo pienso mucho en los jóvenes, también las oportunidades que tienen los jóvenes de poder mirar a estos señores más grandes, si tuvieran estos señores más grandes estas ganas de poder transmitir y trabajar tal vez con ellos, ¿no? Con este traspaso generacional, con esta cuestión de quiebre, de crisis, porque es fuerte también para ellos dar un paso al costado. Yo Por me ahí, pongo a por ahí pensar y, pasa. claro, Por ahí pasa claro, mucho. claro. Soltar un poco el control, no están acostumbrados y los nuevos vienen pisando fuerte y volteando puertas y no están acostumbrados. Sí, yo no sé si vos decías que sí son lugares estructurados, pero yo pienso que daría para trabajar más que en la estructura, en cuestiones más individuales. Me parece que Claro, se me ocurre trabajar con las personas, ¿no? En lo personal, no sé, se me ocurre que es un lugar particular, no es la empresa estándar, no se manejan por objetivos, bueno, hay algo de lo personal, de lo individual, de cada uno de esos profesionales que está moldado al desempeño claro. que tienen, ¿no? Como abogados. Pero me parece que hay algo de lo individual que hay que tratar de conjugar con su profesión. Y ahí, Ujú. no sé, me estoy enroscando, pero Desde lo emocional. No, sí, te me explicas vienen perfecto. Claro, me claro. vienen como cosas y no sé si, pero Hay una bueno, realidad nada. también, ¿no, Mariela? Como para ir cerrando, porque a las 18 ya vamos cerrando el evento y darle la palabra a Marce. Pero hay algo de esto de, generalmente en estos entornos de profesionales que se reúnen en un estudio o en una organización, que es la estabilidad entre lo personal y lo profesional, ¿no? Y cuando algo de eso está desbalanceado y va a repercutir en un lado o en el otro. Preguntas como ¿cómo estás? O ¿qué necesitas? O ¿qué es lo que te está pasando? ¿Querés contarme? Suelen ser disparadores para que después fluya lo que necesite decir la otra persona. Y dependerá después de nosotros si queremos seguir escuchando, si se generan las condiciones ideales para escuchar a esa persona y después veremos el resultado. Pero yo apostaría para ese lado, es mi opinión personal. Y Marce, te dejo como para que vayas, si querés, haciendo el cierre. Sé que estamos con el horario ahí justito, pero bueno. No, la verdad que, bueno, es interesante todo lo que aparece y, en estos espacios y son disparadores de muchas cosas, ¿no? Escuchaba a Mariela recién lo que planteaba, a mí también me pasó de estar en una empresa donde los dueños hoy ya tienen 70, 80 años y les cuesta irse, ¿no? Y las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad, por eso, bueno, esta apertura al cambio que se ha generado. En cuanto al abordaje, más allá es cierto que son cuestiones individuales que tal vez hacen que no puedan salir de esa estructura. Tal vez como sugerencia en cuanto a un abordaje personal, yo pensaría en cuál es tu mirada de futuro relacionada con tu presente, digamos, ¿no? En este mundo de cambio, donde si no nos adaptamos al cambio, lo decía Darwin, aquel que sobrevive es el que se adapta, ¿no? Entonces el mundo va cambiando constantemente y en consecuencia tenemos que ir adaptándonos a esos procesos de cambio. Es decir, uno desde acá puede decirlo, pero como yo siempre sostengo, eso es situacional y circunstancial, y el que está ahí, el que convive con eso, sabe cómo abordarlo y desde qué lugar. La verdad que para ir cerrando, les quiero agradecer a todos, primero, bueno, como dije al principio, por la invitación, a todos los participantes por el respeto, por la escucha, por la atención y por compartir esta actividad que realmente me encantó. Y quisiera dejar una frase para el final, que yo generalmente la dejo en alguna de las actividades que hago, que tiene que ver con todo esto, incluso hasta con lo que planteaba Mariela también, ¿no? Y no solamente dentro del ámbito
del estudio jurídico, sino de otros ámbitos también, y que dice que en tiempos de cambios quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que crean saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, tenemos que seguir adaptándonos a estos nuevos procesos, entender que es parte de nuestra vida, entender que es parte de nuestra evolución y prepararnos para seguir evolucionando. Así que muchísimas gracias, un placer haber compartido este espacio con ustedes y ojalá, bueno, nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, Por favor. gracias. Por favor. Gracias por tu participación, Marce. Muchas gracias a todas las personas que hoy se sumaron. No es fácil un sábado 4:30 de la tarde. Los queremos invitar a todos a que se sumen también, a traer ideas, proyectos, pensamientos, nuevas formas de ver. Pueden ingresar en la página de la asociación, www.asociacionargentinadecounselor.org, y allí también hay una dirección de correo, a ver si me la acuerdo, vamos a verla por acá, que es aac@counselors.org.ar, y como para que también puedan estar conectados con nosotros, y los esperamos con muchísimo gusto para sumar voluntades, sumar ideas, y nada, desde lo personal, muy, muy agradecida. Dami. Sí, también lo mismo, agradecer a Marce por compartir tu experiencia, por prestarte también a esta mesa de trabajo de counseling laboral. Muchas gracias, Marce, y ojalá que contemos contigo también para el futuro. Y agradecer a todas ustedes por estar presentes. Las esperamos para, si se quieren sumar a esta mesa de trabajo de counseling laboral. En el mismo mail que han recibido el link de acceso, también nos pueden mandar un mail contándonos qué les pareció esta charla, qué les quedó de esta charla, y si es que quieren compartirlo con nosotros. Pero bueno, nada, les agradezco mucho, disfruten el fin de semana, y no sé si Guille, Cristian quieren comentar algo más, si no... Se sumó Gustavo por allí también, que forma verdad, parte de nuestra mesa de trabajo. Guille, te desmuteaste. Sí, no, nada. Agradecerle a todos la participación, escucharlo a Marcelo, realmente siempre me llevo más cosas cada vez que lo escucho, siempre me llevo muchísimo. Así que nada, un gusto, y sobre todo también quienes participaron y contaron su experiencia, también nos enriquece a todos. Muchas gracias. Totalmente. Bien. Bueno, les agradecemos entonces. Si quieren, nos desmuteamos, aplaudimos, decimos gracias y buen fin de semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau. Buen fin de semana. Fin de semana extra largo. Extra largo. Claro. Gracias.